Y ahí lo estoy Entonces, ¿qué? grabando. Ah, perfecto. Bueno, espectacular, mira lo que me enseñaste. Y además era simple, pero bueno, no, yo pensé que tenías que de movida empezar a grabarlo. No, eso no es problema. Perfecto. Y ahí aparece, claro, que vos estás grabando. Bueno, y su manita, ¿cómo va eso? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Dividimos pantalla, compartimos pantalla, así no perdemos tiempo y vamos hablando con la pantalla compartida. En todo caso, si se suma alguien, nos va a avisar acá. Bueno, vieron que, no, seguramente no lo habrán visto porque lo hice recién. Subí una especie de esquema de planificación que sería como es un esbozo de lo que puede ser una secuencia didáctica. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de planificación podemos pensar en un esquema de planificación anual. Muchas veces en instituciones educativas nos piden formatos de planificación clásicos, anuales, estructurados en formato de cuadro. Y en los últimos años lo que se está haciendo es pedir secuencias didácticas que muchas veces son por trimestres o quizá puedan ser por mes, depende de la situación, depende de la institución y el nivel en que estemos trabajando, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar a trabajar nosotros, que en el último encuentro lo comenzamos a hablar, es una secuencia didáctica. En realidad una secuencia didáctica está pensada para hacer en 4 encuentros en promedio. Puede ser una secuencia mucho más extensa, pero en este caso nosotros vamos a trabajar una secuencia didáctica entre 3, 4 o 5 clases. Eso depende de ustedes también cómo lo diseñen, como de acuerdo también al recorte que elijan, pero tengan en cuenta que una secuencia didáctica generalmente tiene que tener un mínimo que serían como 4 clases, ¿no? No podría ser una secuencia didáctica de 2 porque faltaría cierto desarrollo, profundización de determinados conceptos. En este caso, les voy a mostrar, bueno, yo lo que les puse ahí en el campus es el esquema y les puse un par de ejemplos, pero los ejemplos, acuérdense, siempre son para tener como referencia, son anónimos obviamente, no lo existe yo ni nadie que podamos identificar del instituto, eh, son simplemente para tener una referencia. La idea es que se superen o que sean más creativos quizá que en esos ejemplos, o no, o puede ser que sean más conservadores y mucho más concretos con las actividades, pero que las desarrollen de mejor modo. Hacer secuencias didácticas, pensar en clases, en estrategias de clases, es un poco de arte también, porque uno combina un montón de estrategias didácticas que se pueden desarrollar, y siempre tengan en cuenta que depende, obviamente, a qué nivel estemos apuntando, dentro de qué área, a qué contenidos, y justamente a qué público, cuáles son nuestros estudiantes, ¿no? Se supone que una secuencia didáctica uno la trabaja cuando ya conoce un grupo, cuando ya uno tiene un diagnóstico. En las instituciones muchas veces te piden muchas veces no, siempre te piden secuencias o planificaciones. Previamente se considera que ustedes conocen al grupo de trabajo, o si son situaciones particulares, si ya han indagado, han trabajado, han tenido quizá alguna entrevista y demás. Entonces vamos a hacer esto un poco genérico, porque nosotros estamos haciendo como una introducción a lo que sería la secuenciación. En este caso, no es que no les voy a exigir un trabajo con criterio, esfuerzo y con profundidad, pero obviamente es una primera aproximación. Por ende, hay un montón de cuestiones que ustedes las van a seguir trabajando en segundo, en tercero, en cuarto, eso quédense tranquilos. Y sobre todo porque en esta instancia también es más difícil. Esto, imagínense que hasta el año pasado nosotros íbamos trabajando clase a clase, tipo taller en el aula, con otro acompañamiento, con otro seguimiento, ustedes se ponían en grupos y nosotros íbamos trabajando de esa manera. Entonces, acá es un poquito más complicado. Pero vamos a compartir pantalla y pasar al esquema, así no perdemos el tiempo. Ah, y ahora no me deja compartir pantalla, ¿o sí? A ver. Ahí se lo activo para que la pueda compartir. Dale, ahora Ahí pasaste a tener el está. poder. Ahí está. Ahí está, qué grande. Avísenme si se ve. ¿Se ve ahí?
¿Pantalla compartida? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Bueno, voy a minimizar esto. Y vamos al esquema. Yo les puse, bueno, un esquema que es igual a este, ahí en el aula, en la plataforma, y también un par de secuencias. Justamente les puse una secuencia de primer ciclo, de primaria, y una secuencia de secundaria también, pero simplemente para que tengan como referencia, en donde se trabajan ahí dos áreas distintas, como pueden ser historia y geografía, para que vean la estructura, y otra secuencia que puede ser un genérico para cualquier momento de primaria. Pero lo importante es que nos centremos en primer lugar en esto. ¿Cuáles serían las pautas o más o menos lo que tiene que tener la presentación de una secuencia o un proyecto? Piensen ustedes que el día de mañana algunas cuestiones son muy técnicas y se las van a pedir con cierta rigurosidad. En este caso estamos hablando que una secuencia didáctica, pensemos en una secuencia didáctica de 4 clases, por ejemplo, de un tema, podría ser, no sé, pueblos originarios, conquista y colonización de América, pueblos originarios del continente americano, para trabajar en 4º grado de primaria, o sea, lo que sería el primer año de segundo ciclo, ¿no? Bueno, en primer lugar, a una secuencia didáctica, obviamente ponemos la cuestión formal, nombres y demás, le ponemos una denominación tiene que ser lo posible un nombre creativo, pero que se ajuste al contenido, ¿cierto? Muchas veces uno, por ser un poco poético, se va de lo que sería el contenido concreto y no queda en claro esa secuencia didáctica, qué es lo que se va a trabajar. Entonces, autores de la propuesta serían ustedes, denominación de la propuesta es un nombre creativo, pero que se ajusta al contenido o a los contenidos que se van a trabajar. Por otro lado, algo muy importante es la fundamentación. Van a ver que en algunas de esas ejemplos que les puse, alguna tiene, alguna no tiene directamente, y otras tienen, pero podrían ser revisadas o mejoradas. ¿Qué es una fundamentación? ¿Han trabajado qué es una fundamentación en alguna materia? Sí, en las propuestas pedagógicas de inclusión. Bueno, bien. Una fundamentación vendría a anticiparnos qué es lo que vamos a trabajar. Previamente nos está anticipando qué es lo que vamos a ver en esta secuencia didáctica. Por ende, no es así como se les voy a plantear, pero para que quede más claro, o quizá puedan seguir como hasta un esquema, lo que tendremos que poner una secuencia, en la fundamentación de la secuencia didáctica es el qué, cómo y para qué. O sea, qué voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar y para qué voy a trabajar o vamos a trabajar eso. Supongamos que volvemos, obviamente, nuevamente a este ejemplo que pusimos de los pueblos originarios. El continente americano, conquista y colonización de los pueblos originarios. En este caso presentamos el tema se enmarca justamente en los contenidos del diseño curricular, porque nosotros no estamos trabajando temas que no estén dentro de los contenidos que se deben trabajar en el diseño curricular. Por ende, en nuestro documento principal o mayor respaldo es siempre el diseño curricular. Eso acuérdense siempre de tenerlo a mano, porque en realidad es como nuestro documento fundamental en este sentido. Entonces decimos, ¿qué vamos a trabajar? Bueno, los pueblos originarios, conquista y colonización de América, bla, 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 bla. ¿Por qué lo vamos a trabajar? Bueno, ahí sería, ¿cuáles serían los propósitos de abordar didácticamente estos contenidos en el aula? En este caso podría ser un 4º año o 4º grado de la primaria. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Ahí apuntamos a anticipar esas estrategias didácticas que nosotros vamos a llevar adelante. Bueno, la idea es abordarlo, y acá es donde se muestra un poco los paradigmas o el posicionamiento epistemológico que nosotros tenemos. En este sentido, cuando decimos aspectos epistemológicos, se supone que nosotros vamos a trabajar desde los paradigmas actuales de las ciencias sociales, eso que hablamos en las primeras clases, esto de analizar a la realidad social en su complejidad, ¿no? Rompiendo con esos enfoques lineales propios del positivismo. Entonces, ahí hacemos como una especie de posicionamiento epistemológico. En este sentido no hay que desarrollar una tesis, mucho menos. Quizá en un par de párrafos concretos podamos marcar nuestro posicionamiento. Muchas veces lo que se hace es hacer una cita de algún párrafo significativo del diseño curricular,
¿Saben cómo hacer citas ustedes? ¿Citas con norma APA y eso han trabajado? ¿O han tenido algún trabajo con esa formalidad? Sí, profe. En literatura. Perfecto, buenísimo. Hicimos un trabajo que teníamos que elegir, había un par de o sea, se trataba de argumentación y explicación y tenías que elegir una consigna y yo cité lo de las normas APA. Muy bien, muy bien. No todos lo hicimos igual. Bueno, pero yo después les subo, si quieren, como una especie de pequeño documento que explica más o menos cómo hacer las citas, porque eso se lo van a pedir siempre a lo largo de la carrera y el día de mañana cuando estén presentando un proyecto o buscando trabajo y demás, es como algo universal que se lo van a pedir, de citado en normas APA, o todos sus estudios posteriores y demás. En este sentido se trata de poner una cita que respalde el posicionamiento epistemológico en función del diseño curricular y muchas veces también pueden tomar algún autor de referencia a las ciencias sociales que haga referencia a la importancia de trabajar de esta manera, ¿no? No sé, nosotros abordamos algún clásico del área como Isabelino Siede, que dice, bueno, ¿por qué estudiar la realidad social desde esta perspectiva multifacética, dinámica, compleja, conflictiva, que se enmarca justamente dentro de los paradigmas actuales de las ciencias sociales? La idea es que en la fundamentación, vuelvo a decir, se resuma qué es lo que vamos a trabajar posteriormente, el qué, cómo y para qué. Y ahí ya se puede anticipar cuál es nuestro posicionamiento epistemológico. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Ah, bien. Ustedes díganme, porque como no las veo, puse la opción para ver solo pantalla, no sé. Y están hablando, no, igual me aparece el cartelito cuando quien habla. Ahí hablaba Anita recién y me aparece. Bien, por otro lado, propósitos y objetivos. Acá es un punto que siempre presenta alguna dificultad. ¿Tienen en claro qué es un propósito y un objetivo? Sé que con la profe de naturales habían abordado algo, en otras materias también. Sí, eso sí lo trabajamos más. Bien, bien. Fíjense que en los ejemplos que les puse, algunos están remarcados, otros no. Obviamente cada propósito y cada objetivo se enmarca en función de lo que se va a trabajar concretamente. Pero los propósitos y los objetivos, la idea es que no sean muy numerosos en primer lugar, muchas veces 3 o 4, depende del contenido, están bien. El tema es que quizá lo importante es que estén jerarquizados. ¿Qué significa esto? Bueno, que vayamos de lo más importante a lo menor. Y en este sentido, vieron que los propósitos y objetivos se mencionan o se escriben de una forma particular. Dice con verbos sustantivados. En este sentido, ¿qué decimos? Los propósitos son mucho más amplios, más ambiciosos, porque parten de la intención del docente o de la docente, ¿no? Si yo estoy trabajando problemáticas ambientales, por ejemplo, por decir algo genérico, propio de las ciencias sociales, y planteo como un objetivo, que en realidad acuérdense que el objetivo es mucho más concreto, el objetivo uno debería poder comprobarlo a partir del trabajo si se cumple o no. Y uno plantea en una secuencia didáctica de 4 clases, problemas ambientales es el tema, y uno como un propósito plantea, o como un objetivo, perdón, plantea generar conciencia ambiental en los estudiantes. ¿Estaría bien? Así como muy amplio, ¿no? Generar conciencia ambiental en los estudiantes. El Como un objetivo. propósito, En este caso, el objetivo en el diseño curricular, ¿serían los indicadores de avance? bien, buen punto, porque van a ver que van a encontrarlos como indicadores de avance, antes se le decía expectativas de logro, propósitos de enseñanza, objetivos de enseñanza. En este caso, nosotros lo ponemos como propósitos y objetivos.
los propósitos son mucho más ambiciosos y quizá esos resultados como tal que son a largo plazo no los vamos a comprobar y poder concretar una secuencia didáctica, porque sería parte de la intención que tiene el docente en promover en el estudiantado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo reconocer problemáticas ambientales, ahí sería un propósito, ¿por qué? Porque pueden reconocer problemáticas ambientales a partir de la secuencia. Por ejemplo, si uno en una secuencia didáctica va a trabajar problemáticas ambientales a partir de la secuencia didáctica, pónganse, volvemos a decir que son 3 o 4 clases, uno puede generar en los estudiantes conciencia ambiental con una simple secuencia didáctica, o uno puede pretender que a partir de esa secuencia didáctica se reconozcan problemas ambientales para que quizá en el largo plazo se genere una conciencia ambiental. ¿Qué Y piensan? sí, si no tiene conocimiento, yo creo que vas a concientizar, pero lo tiene que seguir trabajando. Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, en primer lugar sería reconocer, ¿no? Descubrir, identificar. Entonces ahí sería como objetivo, que es algo concreto y realizable, ahí podría ser expresado de esa forma. Reconocer problemáticas ambientales en la Argentina. ¿Eso se puede cumplir? Sí, concretamente con esta secuencia didáctica lo podés cumplir. Vas a reconocer cuáles son algunos de los principales problemas ambientales. Ahora, generar una conciencia ambiental, no, eso ya es una aspiración mucho mayor, que será a largo plazo. Entonces eso ya sería como un propósito, ¿no? Mucho más amplio, mucho más ambicioso. Fíjense que ahí los ejemplos que les puse están bastante clara la diferencia. Obviamente, después si necesitan otros ejemplos más claros, les subo, así quizá ustedes pueden identificarlo y relacionarlo más al contenido que hayan seleccionado. Pero acuérdense que esa diferencia justamente parte, uno de las intenciones que tiene el docente y otro que son los objetivos, que son más concretos, que son más claros, puntuales y específicos, son los que se deberían realizar a partir de esa secuencia didáctica. Bien. ¿Sí? Y el propósito, aquello que puede llegar, será más ambicioso, como decís, y puede en algún momento poder conocer. Exacto. Vos ahí abrís el camino, si se quiere, y eso se mide en el largo plazo, que tiene que ver esto de los resultados que se miden en la educación, ¿no? Que no son, si uno quiere generar conciencia ambiental o una conciencia social, etcétera, etcétera, bueno, a partir de una secuencia no lo vas a concretar, pero sí vas a empezar a identificar ese camino, ¿no? Bien. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos propósitos y objetivos, 3 o 4 de cada uno. Y la selección del contenido, el problema o el recorte. ¿Pensaron ustedes algún contenido, problema, recorte para identificar y empezar a secuenciar? Nosotros es para primer ciclo, estuvimos mirando el diseño y nos interesó la vida familiar con el contexto social, la época colonial. Ajá, muy bien, muy bien. Ese puede ser uno que se da para primer año y si no para en los contextos cultural. Pero bueno, estábamos entre esos dos para elegir. Bueno, siempre son interesantes porque a partir de, fíjense, en las orientaciones didácticas, justamente lo que se busca es romper con esa escuela propia del positivismo, en esto de entender a las familias como una formación clásica o estereotipada, ¿no? No solamente en el pasado, sino en la actualidad, en el presente y en la diversidad, y a su vez hasta entendiendo en una complejidad mucho mayor en escala, digo. Se pueden tomar ejemplos de culturas en la actualidad de otros lugares del mundo, ¿no? Para entender la diversidad en la institución familiar. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Y además es como uno de los temas, de los recortes que en primer ciclo se trabajan mucho. Porque
lo que se busca, en primer lugar, después van a ver que en el segundo ciclo, quienes hayan elegido un recorte de segundo ciclo, ahí sí se ajusta o se profundiza en determinados temas concretos o problemáticas de ciencias sociales que se pueden ajustar más a lo que uno puede identificar como historia y geografía, ¿no? Bien, entonces Para trabajar, lo trabajamos en el foro que subiste hoy. Esto que los contenidos. Yo lo que subí hoy es esto que estamos viendo ahora, con los ejemplos, y en el foro la idea sería que ustedes directamente enuncien cuál es el recorte, ¿no? Por ejemplo, ustedes, vamos a trabajar familia en distintos contextos, bueno, ponen para segundo o primer año, después cuando decidan, ponen los integrantes del grupo, o cómo quedan conformados, y el recorte que seleccionaron. La idea es que no se pisen y no se empiecen a repetir los temas. ¿Sí? Bueno. Bien. Profe, Sí. nosotros elegimos, Sí. sí, nosotros elegimos la organización política del territorio, ¿está bien ese? Es el segundo ciclo de quinto. Perfecto, perfecto. Otro que está muy bien, porque además es un tema que presenta cierta complejidad didáctica en el sentido de que muchas veces cuando trabajamos lo que sería la organización territorial y demás, se presenta como un desafío de decir, bueno, ¿cómo lo llevo adelante esto? Porque en la teoría o en la explicación es bastante claro, pero después transformarlo en didáctica quizás es más complejo. Está muy bien, está perfecto. Bueno, también, Flor, pónganlo ahí en el foro, así ya vamos. ¿Con quién vas a trabajar vos? Yo trabajo con Ona Ardeli y Mayra Enrique. Ah, cierto, ustedes tres, perfecto. Bueno, así vamos haciendo ya los grupos. Profe, yo no elegí tema todavía. Trabajo Bueno, con Lautaro Santa Cruz y Carola Cruz. bien, perfecto. Bueno, ni Yo bien lo tampoco, tengan. profe, no elegí todavía tema. Bueno, fíjense que en realidad habíamos dicho de priorizar en lo posible segundo ciclo, pero no importa, o sea, todo el diseño de primaria es interesante. No se pisen los temas, digamos, que no elijan temas repetidos. Y como son tantos años y tantos contenidos, tenemos un montón de posibilidades. Pero No sabíamos eso, pero ¿quiere que lo cambiemos? Lo cambiamos. No, pero está bien, porque es interesante y está bueno también tener como ejemplos del primer ciclo y segundo ciclo, porque son temas que van a trabajar muchísimo desde la didáctica después. Así que está bien. Bueno, bien, entonces, recorte el contenido, la selección de por qué ponemos contenido o problema. Muchas veces se pone como un contenido problematizado o se anuncia así, ¿no? Podemos decir, en vez de expresarlo como recursos naturales en la provincia de Buenos Aires o las problemáticas de los recursos naturales a partir de su explotación, algo más formal, ese contenido se podría plantear como un problema. Explotación y desarrollo, no sé, son dos dinámicas posibles o plantearlo como una incógnita. En ese caso, simplemente lo importante es que queden claros cuáles son los contenidos que se van a trabajar, pero lo pueden denominar o como el problema o simplemente desarrollarlo como los contenidos tal cual aparecen en el diseño, ¿no? Bien, y después tenemos acá, que esto ustedes lo pueden, una vez que anuncian el problema, lo pueden volver a repetir, si se quiere, como lo habían expresado en la fundamentación, o si ya explicaron por dónde pasa el problema y cuál es la importancia de abordarlo en didáctica en el aula, no hace falta que lo repitan acá, eso ya queda un poco a su criterio. Ven que un poco lo que pide acá es lo que deberían haber puesto en la fundamentación. Muchas veces lo ponen en la fundamentación y vuelven a remarcar acá la importancia de abordar estos contenidos en el nivel primario, en este caso que estamos pensando, ¿no? Y después sí ya tenemos las actividades, que serían las actividades como tal. Bueno, si pensamos en 3 o 4 clases, 4 o 5, depende,
traten de no hacer una secuencia demasiado extensa, porque también es mucho trabajo. Van a ver que cuando empiezan a escribirla o a pensarla, lleva un poquito de tiempo. Y a veces no hace falta tampoco desarrollarla tanto. Entonces, la estructura clásica o los distintos momentos de las clases van a ser el inicio, desarrollo, cierre, o primer momento, desarrollo, cierre, eso como quiera expresarlo, de distintas formas, distintas modalidades. Lo importante es que se vea la dinámica que podría construirse en una clase. En un primer momento, ustedes tienen el inicio, que podría ser la presentación del tema, cierto desarrollo, anunciar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a trabajar. Incluso van a encontrar secuencias didácticas sumamente descriptivas en donde se describe a la perfección, cómo está la distribución de los bancos, cómo es el aula. Bueno, no les pido tanto porque eso lleva demasiado de una situación que no la tenemos en concreto, porque tendríamos que imaginar un aula, tendríamos que imaginar un grupo de trabajo, una institución. Entonces, lo que más o menos hacemos ahora es marcar los momentos. ¿Cómo haríamos el desarrollo o el inicio? ¿Cómo presentaríamos la clase? Acuérdense que en la última clase de contenido que subí, que era esto del enfoque problematizador, cómo trabajar o abordar los temas a partir de las ideas previas que tienen los chicos, ¿no? Eso es fundamental, y eso lo hacen todos los docentes en todos los niveles. Cuando ustedes tienen sus profes también, sus profes no es que hacen un monólogo por lo general, bueno, ahora quizá por la virtualidad a veces uno tiende a ser un poco más unilateral en este sentido, pero cuando está en el aula, normalmente lo que se busca es cierta dinámica y trabajar a partir de las ideas previas, ¿no? Bueno, eso lo hace uno permanentemente en las clases. Entonces, ¿cuáles serían las ideas previas o las preguntas disparadoras que podrían empezar a trabajar a partir del recorte de contenidos? Entonces se anuncia eso en el inicio, en el desarrollo ya se describe cómo sería la actividad que ustedes proponen para la clase, y a medida que van describiendo la clase, pongan también los recursos que van usando. ¿Qué significa? Bueno, si usan un video, no sé, un video algo común y que todos más o menos conocemos, no sé, un video de Paca Paca, por ejemplo, elegimos el video de Paca Paca para abordar la división administrativa del territorio argentino. ¿Por qué ese video? Bueno, porque en este video nos permite abordar de manera didáctica y clara, con los contrastes y mapas, cómo podría ser trabajado, ¿no? Más o menos, en un par de líneas, argumentamos por qué vamos a usar ese recurso, qué buscamos con ese recurso, y adjuntamos el recurso a medida que vamos describiendo la clase, con una fotito, con un link, ¿sí? ¿Saben cómo hacer eso, no? Sí. Por ejemplo, una fotito, uno puede hacer un video, haces una captura de pantalla y lo pones el video como si fuera una foto directamente, corto y pego. Profe, Sí. ¿esto tiene fecha de entrega? En realidad, esto como ahora todo octubre vamos a trabajarlo, la idea sería para los primeros días de noviembre ya poder entregarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma eso va a ser como un instrumento también para que ustedes después rindan el final. Pero van a llegar al final con esa secuencia ya charlada, corregida, dialogada. Entonces, en el encuentro que viene, lo que vamos a hacer es seguir avanzando con esto, ver cuáles son las dudas que tengan. La idea sería que ustedes tengan como ya más o menos armadita la secuencia, o las dudas que tienen a partir de la misma, y ya para la otra entrega, que sería ya en un mes, primeros días de noviembre, va a ser como la entrega final. Listo, ¿Sí? perfecto. Buenísimo. Igual esto no es el final en sí, esto es un No, trabajo práctico. este es un trabajo práctico de integración que nos permite a nosotros rendir el final con esta secuencia. O sea, ustedes van a presentar la secuencia, la van a defender en el final, y a partir de ahí van a posicionarse en relación a las primeras lecturas que tuvimos en el año, ¿no? Que sería justamente el posicionamiento epistemológico de las ciencias sociales, cómo abordarlas, y algunas cuestiones así puntuales y claves que después les voy a dar cuando estemos más cerca del final para que estén más seguras. Listo, perfecto. Igual generalmente para que estén tranquilas hacemos también como una clase especial del final, antes del final. O sea que ahí me pueden preguntar todo y sacarse las dudas. Vieron que si no es como que uno tiene mucha incertidumbre después en el final. Bueno, entonces las clases
Pónganse, es una secuencia de 4 clases, tenemos cada una con inicio, desarrollo y cierre. La idea del cierre de cada clase, la idea, lo que sería ideal, es que uno cuando está dando una clase, con sus momentos, cuando está por terminar la clase, 10 minutos finales, 15, depende del contenido, depende de la dinámica, se retome lo que se trabajó en la clase y se cierre con eso que se trabajó en la clase. ¿Qué significa? Bueno, si nosotros de alguna forma queremos comprobar o queremos tener alguna demostración, alguna devolución del grupo sobre el tema trabajado, a ver si se entendió o no se entendió realmente nada, necesitamos hacer un cierre. Si no, imagínense, acuérdense, no sé, en una clase de la secundaria, cuando muchas veces estaban haciendo una actividad, tocaba el timbre, se iban todos al recreo, se iba el profe y todo, y quedaba ahí como en la nada, ¿no? Bueno, la idea sería que un rato antes del cierre de la clase se termine esa actividad que se desarrolló, si no se terminó no importa, pero de alguna forma se recupere todo eso trabajado y con alguna dinámica hagan el cierre de la clase. Después, en la segunda clase, lo que siempre se hace es retomar lo que se trabajó en la primera clase, o sea, recuperar lo que el trabajo previo para seguir avanzando. Entonces la segunda clase va a tener un inicio, desarrollo y cierre, y lo mismo con la tercera y cuarta clase, depende de la cantidad. La idea general que tiene una secuencia didáctica es siempre partir de un núcleo de contenidos y ir profundizándolos, nunca irnos de esos contenidos que estamos trabajando, pero sí ir en su ramificación y de su profundización, y en el final de la secuencia didáctica tenemos un apartadito que dice evaluación. La evaluación puede ser, en realidad, nuestro posicionamiento, nuestro paradigma de las ciencias sociales actuales que dice evaluación. Que la evaluación no es solamente un instrumento sumativo, sino que uno va evaluando de manera constante. O sea, la evaluación es permanente, contextualizada, es dinámica. ¿Y qué se evalúa? Se evalúan un montón de cosas, no solamente si se resuelve un examen formal, si es que hay un examen formal. Se evalúa el desarrollo, el trabajo áulico, el compromiso por el compañerismo, un montón de cuestiones que tienen que traer con el trabajo en las aulas, ¿no es cierto? La resolución de actividades, participación en clase, seguimiento continuo y permanente. Bueno, esto es una evaluación permanente. Entonces, cuando dice el apartado evaluación, fíjese que en los diseños, cuáles son las orientaciones de evaluación, siempre van a estar enmarcadas en esta evaluación formativa y permanente. Nunca el diseño curricular le va a decir, ustedes tienen que evaluar al final de la secuencia con un multiple choice. No, eso sería todo lo opuesto a lo que nosotros queremos trabajar de las ciencias sociales. Quizá ustedes, obvio que pueden tener un instrumento de evaluación formal o tradicional, pero seguramente van a tener en cuenta también todo ese trabajo previo de los estudiantes y también atendiendo el contexto de la situación particular de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, eso sería más o menos el esquema general. Después tenemos bibliografía, la bibliografía que sería la nuestra, obviamente, y la del estudiante, la de los estudiantes. Si usaron algún manual, si usaron revistas o artículos, todo eso se puede poner ahí. Anexos no hace falta. En anexos muchos ponen todos los recursos, todas las fotos sobre el final. Yo prefiero que en vez de ponerlo todo en un apartado final que diga anexos, que lo vayan poniendo de manera adjunta a medida que describen las clases. Es mucho más cómodo para leer, para corregir, y también cuando tengamos que compartir esto en el final o en la entrega previa que tenemos los primeros días de noviembre. ¿La evaluación está dentro del cierre o va aparte? Claro, la evaluación la ponemos aparte, pero ustedes pueden ir poniendo así como un apartadito de evaluación en cada clase, cómo se evaluó el desempeño durante cada clase. Eso van a encontrar en los distintos formatos que les puse, está expresado. Por eso no hace falta llegar al final y hacer cómo lo evaluaríamos, sino lo vamos planteando a medida que lo vamos avanzando. Exacto. Lo que sí es importante y está bueno que a veces plantea un desafío, porque no es fácil pensarlo que después se pueda concretar, es que al final de la secuencia didáctica la idea es que haya una actividad de integración. ¿Qué significa? Y que de alguna forma sobre el final y el cierre de la secuencia se pueda integrar algo, se puede integrar en alguna estrategia didáctica de actividades, digamos, todo lo trabajado previamente. Una actividad de integración clásica puede ser
desde, no sé, una salida de campo. Si vos estás trabajando, no sé, historia de Mar del Plata, por ejemplo, cambios y continuidades en el espacio local, y lo fuiste trabajando a través de fotos, videos, lectura, etcétera, etcétera, bueno, después una salida de campo, ir al casco histórico de Mar del Plata, ver los cambios y continuidades ahí, sería perfecto, como una actividad de cierre y de integración. Si vos planteás, no sé, hasta ver una película, verla en ese código, ¿no? Puede ser una buena actividad de integración. Si previamente fuiste trabajando los contenidos, por decir algún clásico, trabajás el Cruz de los Andes, San Martín, y vos justamente fuiste trabajando, abordando todos estos contenidos históricos, y después ver la película, y ahí sí se puede hacer como una crítica, un cine debate, a partir de lo que se trabajó previamente. Una actividad de integración puede ser una obra de teatro, puede ser un mural, puede ser, no sé, escritura de cuentos, o un diario, o poesía, no sé, hay miles de formas, depende del contenido también de la creatividad que puedan generar a partir de eso. Creo que nos volvemos a Sí. conectar, ¿verdad? Ah, sí, pues está por cortar. Sí. Sí, nos conectamos un par de minutitos, así me hacen algunas preguntas y después ya las libero. ¿Sí? Bueno, igual queda un minutito. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ahí está Facundo, que no lo había visto. No, profe. No, a medida que lo vamos trabajando nos surgirán las preguntas. Pero Bueno, bueno, partimos del contenido que elegimos y de ahí vamos avanzando con el inicio y lo vamos desarrollando. exacto, exacto. Inicio, desarrollo y cierre. Hay un montón de ideas que circulan también por las redes, no sé, sobre contenidos. La idea es que sea elaborado por ustedes. Muchas veces uno puede tomar esta idea, mira qué bueno, y vas tomando distintos lugares. La idea es que tenga cierta coherencia esa secuencia didáctica, ¿no? Y piensen en una actividad de integración final. Y en lo posible siempre trabajar con cosas que a uno le gustan, le apasionan, no sé. ¿Se lo tenemos Entonces, que ir presentando, profe? ¿O cómo es eso? y la idea sería que tengamos como alguna entrega previa a la final, ¿no? Como un esbozo con cierto desarrollo. Por eso, bueno, ahora cuando nos volvemos a conectar un par de minutitos, nos ponemos de acuerdo más